Muchas personas se preguntan por qué sus oraciones parecen no tener efecto. Claman, piden, suplican, pero nada sucede. Es frustrante, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar que podría haber algo bloqueando tus bendiciones? La Biblia nos enseña que la oración no se trata solo de repetir palabras, sino de la intención del corazón y de una fe auténtica. No sirve de nada pedir una gracia si, en el fondo, hay dudas, resentimientos o distracciones. ¿Cuántas veces alguien reza mecánicamente, sin conectar realmente con Dios? Este es el primer error que puede estar saboteando tu vida espiritual. Ahora, imagina a un agricultor que lanza semillas en un suelo seco y duro. Por mucho que riegue, nada crecerá porque la tierra no ha sido preparada. Lo mismo ocurre con la oración. Si el alma está endurecida por el orgullo, la falta de perdón o la ausencia de una fe genuina, los frutos espirituales simplemente no aparecen. La oración no es magia, es un diálogo profundo con Dios, donde la sinceridad y la humildad son esenciales. No basta con repetir palabras bonitas, hay que abrir el corazón y estar dispuesto a cambiar. La oración verdadera transforma, pero para ello es necesario hacer más que solo recitar frases. Y aquí entra un punto esencial, la perseverancia. Muchos se rinden cuando no ven respuestas inmediatas, pero la fe exige constancia. ¿Te imaginas que un atleta dejara de entrenar solo porque no vio resultados en la primera semana? Lo mismo ocurre con la espiritualidad. Rezar con fe, cada día, con paciencia y devoción, es el camino hacia una relación verdadera con Dios. Pero, ¿y si existiera una oración que fuera una verdadera arma espiritual contra esa ineficacia? Algo que los grandes santos usaron para transformar sus vidas y las de miles de personas. Mucha gente ve el rosario como una simple repetición de palabras, casi como un mantra sin significado. Pero, ¿y si te dijera que en realidad es un arma espiritual poderosísima? El Padre Pío, uno de los grandes santos de la Iglesia, lo sabía mejor que nadie. No solo rezaba el rosario, vivía con él en sus manos, llamándolo su arma contra el mal. Mientras muchos descuidan esta práctica, él utilizaba cada Ave María como un golpe certero contra las fuerzas espirituales que intentan desviar a los fieles de la gracia de Dios. ¿Alguna vez has pensado que el rosario podría ser la clave para desbloquear muchas bendiciones que parecen estar retenidas? Hagamos una comparación práctica. Imagina que tu vida espiritual es un castillo y que necesitas protegerlo. Las tentaciones, las dudas y las dificultades son como enemigos tratando de derribar sus murallas. Cualquier brecha puede ser fatal. Ahora, piensa en el rosario como una fortaleza infranqueable, reforzada con cada oración. Cada misterio meditado es un ladrillo que fortalece tu fe, cada Ave María es un escudo contra los ataques del enemigo. Es precisamente por eso que los santos nunca abandonaron esta oración. Quien entiende el verdadero poder del rosario no lo ve como un simple accesorio religioso, sino como una defensa activa contra todo lo que intenta alejar el alma de Dios. ¿Y si pudieras sentir esa fuerza en tu propia vida? El rosario no solo protege, sino que transforma. Rescata almas, ilumina caminos y abre puertas que parecían cerradas. Muchos testimonios muestran que quienes adoptaron esta práctica con devoción comenzaron a experimentar paz, claridad espiritual e incluso milagros inesperados. Pero hay un detalle importante, no basta con sostenerlo o rezarlo mecánicamente. Hay una forma correcta de usarlo para que su poder se active realmente. Muchas personas toman el rosario, dicen las oraciones apresuradamente y luego se preguntan por qué no sienten ninguna diferencia. Pero aquí está el secreto, no es la repetición de las palabras lo que hace poderoso al rosario, sino la profundidad de la meditación en cada misterio. Rezar sin concentración es como leer un libro mientras la mente está en otro sitio, pasas los ojos por las palabras, pero no absorbes nada. El rosario exige presencia, entrega, un verdadero viaje por los misterios de Cristo y de la Virgen María. Cuando se reza con atención y fe, cada Ave María se convierte en un paso más cerca de una gracia divina. ¿Te has dado cuenta de cómo nuestra mente está siempre llena de distracciones?
Pensamientos sobre el trabajo, las cuentas que pagar, los problemas del día a día. Todo eso puede aparecer en medio de la oración. Y ahí es donde muchos se pierden, porque rezan mecánicamente, sin conectar espiritualmente. El rosario no debe ser una lista de frases memorizadas, sino un momento de intimidad con Dios. ¿Quieres un consejo práctico? Antes de empezar a rezar, detente un momento, respira hondo y pide ayuda al Espíritu Santo. Imagina cada misterio como una escena ante tus ojos, visualiza a María y Jesús ahí, caminando contigo. Este pequeño cambio puede transformar tu oración en algo vivo y lleno de significado. Y aquí viene la gran cuestión, el rosario puede ser un verdadero canal de bendiciones, pero solo cuando se reza con el corazón. Muchas personas lo abandonan porque piensan que no funciona, pero la verdad es que nunca han experimentado su verdadero poder. Cuando se reza con fe y meditación, se convierte en un puente directo con Dios. Pero el impacto del rosario no se limita a quien lo reza. También tiene el poder de interceder por aquellos que más lo necesitan. Pocas personas se dan cuenta de que el rosario no es solo una oración personal, sino también una herramienta de intercesión poderosísima. Cuando alguien reza con fe, no solo protege su propia alma, sino que también alcanza a aquellos que necesitan ayuda espiritual. Piensa en esto, ¿cuántas personas cercanas a ti están pasando por dificultades, viven alejadas de la fe o están atravesando momentos de desesperación? El rosario puede ser el puente entre ellas y la misericordia divina. La Biblia nos enseña que la oración del justo tiene gran poder, e interceder por alguien con el rosario es como encender una luz en la oscuridad de su vida. Imagina a un soldado en batalla. Si él se protege pero deja a sus compañeros desarmados, el enemigo pronto encontrará brechas para atacar. Así es también en la vida espiritual. No basta con fortalecer solo la propia fe, hay que luchar por las almas que nos rodean. Cuando rezamos el rosario por alguien, estamos entregando a esa persona a los cuidados de la Virgen María, quien intercede ante Jesucristo por nosotros. Muchas conversiones han ocurrido porque alguien, en silencio, perseveró en la oración por otro. Si conoces a alguien que necesita la gracia de Dios, ¿por qué no empezar hoy mismo a rezar por él? Y aquí hay algo sorprendente, el rosario no solo puede transformar vidas individuales, sino también situaciones enteras. Existen registros históricos de batallas ganadas, naciones protegidas y milagros alcanzados gracias a esta oración. Si un simple grupo de fieles rezando juntos fue capaz de cambiar el rumbo de eventos históricos, imagina lo que puede hacer en tu vida y en la de aquellos que amas. Pero para experimentar esto, ¿es esencial comprender el impacto real que esta oración tiene en el mundo espiritual? Quien empieza a rezar el rosario con fe pronto se da cuenta de que algo cambia. No es solo una sensación momentánea de paz, sino una transformación profunda del espíritu. Las inquietudes que antes parecían incontrolables empiezan a dar paso a la serenidad, y los problemas que parecían gigantes comienzan a perder su fuerza. Esto sucede porque el rosario nos conecta directamente con Dios, moldeando nuestra alma desde dentro. Es como una suave lluvia que, poco a poco, purifica el corazón y fortalece la fe. No es casualidad que tantos santos hayan afirmado que esta oración puede transformar incluso las vidas más endurecidas por el pecado. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino como un entrenamiento espiritual. Imagina a alguien que decide empezar a hacer deporte, al principio, los músculos duelen, la resistencia es baja y la tentación de rendirse es grande. Pero, con el tiempo, el cuerpo se fortalece. Con el rosario pasa lo mismo. Al comienzo, puede parecer cansado, difícil de concentrarse, pero con perseverancia, la oración se convierte en una necesidad, un verdadero alimento para el alma. Sus efectos espirituales empiezan a irradiarse a todas las áreas de la vida, influyendo incluso en la manera en que afrontamos los desafíos diarios. Y aquí hay un detalle que pocos perciben, el rosario no solo actúa en quien lo reza, sino también en aquellos por quienes se reza. Personas que no pueden salir de situaciones difíciles, que han perdido la esperanza o que están lejos de la fe pueden ser alcanzadas por la fuerza de esta intercesión. Cuando rezamos con el corazón,
Dios actúa de formas sorprendentes. Pero para que esta transformación ocurra de manera más intensa, es esencial comprender la profundidad de la oración contenida en cada misterio del rosario. Rezar el rosario sin meditar en sus misterios es como navegar sin brújula, puedes avanzar, pero sin dirección. Cada misterio encierra una verdad espiritual profunda que debe ser asimilada. Cuando alguien medita de verdad, no solo está repitiendo palabras, sino entrando en la historia sagrada, viéndose dentro de los acontecimientos del Evangelio. En el misterio de la Anunciación, por ejemplo, puedes imaginar la emoción y la humildad de María al recibir el anuncio del ángel. En el misterio de la Pasión, sentir el peso de la cruz junto a Cristo. Este tipo de involucramiento hace que la oración cobre vida y transforme el corazón. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque la meditación en el rosario moldea nuestra alma y fortalece nuestra relación con Dios. Muchas veces, las distracciones del mundo intentan alejarnos de la espiritualidad, pero al sumergirnos profundamente en los misterios, encontramos un refugio seguro. Piensa en una madre que canta para que su hijo duerma, no son solo notas musicales, sino una expresión de amor que calma y protege. Del mismo modo, el rosario, cuando se reza con profundidad, envuelve nuestra alma en la presencia de Dios. Nos da discernimiento, nos ayuda a ver más allá de las dificultades y nos enseña a confiar en el plan divino. Pero aquí hay algo que pocos entienden: la oración profunda del rosario no es un don exclusivo de unos pocos elegidos, sino una práctica accesible para todos. Basta con empezar con un simple esfuerzo de visualización, dejando que las palabras guíen el corazón. A medida que esta práctica se vuelve parte de la rutina, la experiencia espiritual se profundiza. Muchos santos vivieron esta inmersión y experimentaron gracias extraordinarias. Un gran ejemplo de ello es el Padre Pío, cuya devoción al rosario era tan intensa que lo consideraba su mayor arma espiritual. Pocas figuras en la historia del cristianismo ilustran tan bien el poder del rosario como el Padre Pío. Este santo no solo recomendaba esta oración, sino que la vivía de forma intensa, llegando a rezarlo más de 50 veces al día. Para él, el rosario no era solo una devoción, sino un arma espiritual real contra las fuerzas del mal. Cuando le preguntaban cuál era su secreto para vencer las batallas espirituales, su respuesta siempre era la misma: tráiganme mi arma. Y no se refería a espadas ni escudos, sino al rosario. Su ejemplo nos enseña que esta práctica no debe ser esporádica, sino una constante en la vida de aquellos que buscan el crecimiento espiritual. La devoción del Padre Pío al rosario no era superficial. Lo rezaba con entrega total, meditando profundamente en cada misterio y buscando unirse al sufrimiento y la gloria de Cristo. Cuando encontraba a alguien afligido, no solo daba consejos, sino que entregaba un rosario y decía: reza y confía. Sabía que esta oración podía transformar vidas, sanar heridas y fortalecer la fe. Su testimonio nos muestra que, sin importar la lucha que estemos enfrentando, sea una enfermedad, una crisis familiar o una batalla interna, el rosario puede ser la clave para encontrar paz y soluciones que van más allá de la comprensión humana. Y si el Padre Pío, un hombre que enfrentó intensos ataques espirituales, persecuciones y sufrimientos físicos, encontró en el rosario su mayor fortaleza, ¿por qué no seguir su ejemplo? Lamentablemente, muchos todavía ven esta oración de manera equivocada, como si fuera una simple costumbre o, peor aún, un amuleto de protección. Pero el rosario no es un objeto mágico, su poder no proviene de las cuentas, sino de la fe y la entrega de quien lo reza. Mucha gente lleva un rosario en el bolsillo, lo cuelga en el retrovisor del coche o incluso lo usa en el cuello como un accesorio. Pero, ¿realmente entienden su propósito? El rosario no es un talismán, no tiene poder en sí mismo como un objeto sagrado que aleja el mal automáticamente. Su verdadero poder está en la oración, en la entrega del corazón a Dios. Tratar el rosario como un simple amuleto de la suerte es un error peligroso, porque desvía el foco de lo que realmente importa, la fe viva y la conexión espiritual. Un rosario olvidado en un cajón no cambia nada, pero un rosario rezado con devoción puede transformar una vida entera. Este pensamiento supersticioso muchas veces lleva a la frustración espiritual.
¿Cuántas personas agarran el rosario en los momentos de angustia, pero sin haber rezado realmente antes? Y cuando no encuentran la respuesta que esperaban, cuestionan su fe, como si el rosario no hubiera funcionado. Pero la oración no es un trueque y la fe no es superstición. Imagínate a alguien que compra un libro y espera aprender solo por tenerlo, sin abrirlo nunca. Lo mismo ocurre con el rosario, hay que vivirlo, experimentarlo, rezarlo con el corazón. De lo contrario, será solo un conjunto de cuentas sin significado real. El problema es que esta visión errónea del rosario puede impedir que la persona descubra su verdadero poder. Cuando se reza correctamente, se convierte en un camino hacia la gracia divina, hacia la transformación interior y hacia una comunión profunda con Dios. La cuestión no es tener el rosario, sino usarlo de la manera correcta. Y cuando esto sucede, deja de ser un objeto estático y se convierte en una herramienta de cambio espiritual. Es en este punto cuando uno se da cuenta de que el rosario no es solo una tradición, sino un instrumento para alcanzar una verdadera renovación del alma. El rosario no es solo una práctica religiosa, es un camino de transformación espiritual. Con cada Ave María rezada con fe, algo cambia dentro del alma de quien se entrega a esta oración. Muchos comienzan sin entender completamente su impacto, pero con el tiempo se dan cuenta de que sus actitudes, pensamientos e incluso su corazón empiezan a alinearse con los valores del Evangelio. No es magia, es gracia. Cuando la oración se convierte en un hábito, el espíritu se fortalece y la vida adquiere un nuevo sentido. El rosario no es solo para pedir, sino para moldear el alma según la voluntad de Dios. Muchas personas que rezan el rosario con constancia cuentan que han experimentado cambios profundos. Algunos dejan atrás vicios, otros encuentran fuerzas para perdonar y hay quienes sienten una paz inexplicable en medio de las dificultades. Esto sucede porque el rosario es un ejercicio de disciplina espiritual. Así como alguien que entrena diariamente transforma su cuerpo, quien reza todos los días transforma su espíritu. Esta práctica constante no solo acerca a la persona a Dios, sino que también le ayuda a ver la vida con más claridad y propósito. El secreto está en la perseverancia y en la disposición de dejar que esta oración toque el corazón. Sin embargo, pocos comprenden esta dimensión del rosario. Muchos lo ven como un simple conjunto de oraciones repetitivas, sin darse cuenta de que cada palabra pronunciada con fe fortalece el alma y abre puertas espirituales. La verdadera transformación ocurre cuando el rosario deja de ser una obligación y se convierte en un deseo, en una necesidad del alma. Y es justamente en este punto cuando se convierte en una fuente de fortaleza, permitiendo que la persona enfrente las dificultades de la vida con una fe inquebrantable. La vida espiritual no está hecha solo de momentos de entusiasmo. Hay días en los que la fe parece fuerte como una roca, pero también hay momentos en los que todo parece sin sentido. Y es precisamente en esos momentos cuando la perseverancia se vuelve esencial. El rosario enseña a no rendirse, a seguir adelante incluso cuando el corazón no siente nada. Rezar, incluso sin ganas, es un ejercicio de fidelidad. Así como un atleta entrena todos los días para alcanzar su mejor forma, el alma que persiste en la oración se fortalece y aprende a confiar en Dios sin importar las circunstancias. ¿Cuántas veces alguien empieza a rezar el rosario y, a mitad de camino, se distrae, siente sueño o incluso se rinde? Es algo natural, pero ahí es donde entra en juego la importancia de la disciplina. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es no permitir que el desánimo tome el control. La perseverancia en la oración construye un carácter espiritual sólido y prepara el alma para enfrentar cualquier tormenta. Una buena estrategia es establecer un horario fijo para rezar, crear un ambiente tranquilo y, si es posible, tener una intención para cada misterio. De esta manera, el rosario deja de ser solo un hábito y se convierte en un compromiso vivo con Dios. Quienes insisten y no abandonan la oración terminan experimentando un cambio real. La fe se profundiza, la resistencia espiritual crece y la conexión con Dios se vuelve más intensa. No se trata de sentir algo extraordinario en cada oración, sino de construir una relación con Cristo que vaya más allá de las emociones pasajeras. Y cuanto más se reza,
más clara se vuelve la presencia de Dios en la vida cotidiana. Este es uno de los secretos que muchos ignoran. La verdadera transformación ocurre en la constancia, y es en el día a día donde el rosario revela su verdadero poder. El rosario no es solo una oración para pedir ayuda en nuestras propias luchas espirituales, sino una poderosa herramienta de intercesión. Cuando rezamos por los demás, nuestra oración va más allá de nuestros propios intereses y se convierte en un acto de amor y compasión. El Padre Pío es un gran ejemplo de esto, siempre rezando por el bienestar espiritual de los demás, especialmente por aquellos que estaban en situaciones difíciles. La intercesión, a través del rosario, se convierte en un regalo para los demás, llevando la gracia divina a quienes más la necesitan. Sea por la cura de una enfermedad, por la paz en un hogar o por el fortalecimiento de la fe, la oración puede actuar como un puente entre el cielo y la tierra. La belleza de la intercesión en el rosario es que no se limita a amigos o familiares cercanos. Podemos orar por personas desconocidas, por aquellos que están sufriendo e incluso por nuestros enemigos. Cuando llevamos a otros en nuestra oración, experimentamos la verdadera esencia del amor cristiano. Recuerda, la oración no es para controlar a los demás, sino para pedir a Dios que obre en sus vidas según su voluntad. Al hacer esto, el rosario no solo trae paz a los demás, sino que también cura y restaura nuestro propio espíritu, porque al interceder, abrimos espacio para que el amor de Dios actúe en nosotros. Puedes comenzar tu práctica de intercesión en el rosario de manera simple, eligiendo personas por las que deseas orar y dedicando cada misterio a una intención específica. Imagina que ofreces cada Ave María como un regalo de esperanza para quien lo necesita. Esto no solo fortalece tu conexión con los demás, sino que también alimenta tu espíritu, porque al orar, te conviertes en un canal de bendiciones para todos los que te rodean. Y recuerda, cuando intercedes por los demás, Dios nunca olvida escuchar tus propias necesidades.